¿cuál crees tú que podría ser el error más común que tiene una persona que intente hacer una vida exitosa y financiera en este país? Eso es lo que más veo en cuando estoy con un cliente, y esto me molesta un poquito como hispano, ¿ah? Si hoy tuviera la posibilidad de hablar con ese joven de 13 años que llegó a este país, ¿qué le dirías? Wow, Genarito, que ya todo estaba ya escrito por Dios en lo que quiere para nosotros y que todo va a salir bien. La disciplina, para mí, mira, la disciplina vale más que el talento. Yo sé que mucha gente se basa en la motivación, motivado. Sí, perfecto. Yo también soy motivado de muchas diferentes maneras, pero la motivación a veces se te va, no la disciplina. Yo hago todos los días lo mismo a cada hora. Desde que me despierto hasta que me voy, así no lo quiero hacer, pero yo sé que lo tengo que hacer, y eso, como te digo, para mí es lo primero, la disciplina. El venir y estar dispuesto a trabajar en lo que sea. ¿Tú sabes cuántas personas, clientes tengo que han sido en su país abogados, arquitectos, y aquí están trabajando en construcción o manejan un bus? Mi papá fue siempre una persona de negocios. Aquí manejaba las minivanes, un chofer. Porque digo, wow, o sea, la mayoría de nuestra comunidad está hasta aquí en las deudas. Tarjetas de crédito, préstamos de carros altos, o sea, y eso molesta en comparación cuando hago una aplicación de crédito a un americano o una persona asiática. Son mucho más responsables en lo que es el crédito. ¿Qué crees tú que fue ese hábito que te ayudó un poco a cambiar el chip de pensar de empleado a pensar como empresario? El hábito fue... Genaro, muchísimas gracias por recibirnos. De verdad que desde el día que escuché alguna entrevista que te hicieron, quedé súper impactado y supe que toda la comunidad en Estados Unidos debería escuchar lo que hoy vamos a conversar. Gracias por traernos aquí a tu oficina y bueno, bienvenido a un Café Nueva York Podcast. Gracias por venir con tu equipo. Y sí, muy entusiasmado en responder cualquier pregunta que tengan, y sobre todo para ayudar al hispano que vive aquí en Estados Unidos, ¿no? Qué bien. Vamos con todo. Para empezar, me gustaría preguntarte, si hoy tuviera la posibilidad de hablar con ese joven de 13 años que llegó a este país, ¿qué le dirías? Wow, qué buena pregunta. Le diría, Genarito, como me dice mi familia, ya esto es lo que Dios quiere. Creo mucho en Dios, todo va a salir bien, vas a salir adelante, nomás hay que ponerle bastante esfuerzo. Porque cuando llegué aquí a los 13 años, no, en realidad no quería estar acá, ¿no? O sea, yo estaba siempre con mis amigos del barrio, obviamente la familia, mi equipo del fútbol, mi colegio, y dejar todo eso, sobre todo a los 13 años, uno comienza me acuerdo que le decía a mis padres, ¿por qué estamos acá? Vamos a regresar, ¿no? No entendiendo exactamente por qué. Pero si puedo decirle algo a ese Genarito, que ya todo estaba ya escrito por Dios en lo que quiere para nosotros y que todo va a salir bien. Esa sería mi respuesta. Espectacular. ¿Cómo fue para ti adaptarte a este país a esa edad? Imagino, pues a la escuela, recibías clases en inglés, o cómo fue ese primer choque cultural que tuviste a esa edad. Sí, fue difícil en el principio. Yo vengo de un sitio donde yo paraba en el barrio con todos mis amigos del colegio, mis amigos del equipo de fútbol, que éramos bien unidos. Bueno, somos bien unidos hasta ahora. Y fue difícil llegar acá. Había diferentes, obviamente, comunidades, ¿no? Y lo que yo siempre digo, por ejemplo, en el colegio, lo que sí me ayudó un poco para que no me vaya tan mal fue de que los amigos que conseguí aquí, o las personas que me hice amigos, también eran hispanos recién llegados, porque estábamos en una clase que se llamaba, que todavía tienen este sistema, se llama ESL, que es inglés como segunda lengua. Y bueno, eso me fue un poquito fácil en esa, ¿no? Aunque no me ayudó en otras cosas, porque de ahí te voy a decir por qué de unas anécdotas que tengo, pero eso me pudo aliviar un poco más
de lo que tanto extrañaban mis amigos y todos allá en mi país, ¿no? ¿Cuál sientes que hoy ha sido la principal habilidad que desarrollaste como inmigrante y que todavía sigue siendo relevante para ti el día de hoy? Ah, bien fácil, el trabajo fuerte. Yo creo que la mentalidad del inmigrante es venir a darle todo, ¿no? A trabajar muy, muy fuerte y como yo siempre digo, este es el país de las oportunidades y con trabajo fuerte, dedicación, disciplina, lo puedes lograr. Pero lo que te digo que para mí es el top uno es el trabajo fuerte. El trabajo fuerte, genial. Yo considero que trabajar fuerte, como tú lo mencionas, es fundamental, pero sientes que al trabajo fuerte, si le sumas algo más, de pronto puedes lograr unos resultados diferentes, porque vamos a decir, vamos a ser muy honestos, digamos que las profesiones que menos pagan en este país son las que más fuertes se trabajan. Sí. Si nos referimos a esfuerzo físico. Te lo digo porque cuando yo llegué, también me tocó. Estuve un año y medio trabajando 18 horas al día, 7 días a la semana, pero realmente no, mis resultados económicos no eran lo que en ese momento hubiera compensado tanto tiempo que trabajé. Empecé como a darme cuenta que tal vez sí ese enfoque y esas tantas horas que trabajaba, de pronto lo enfocaba hacia algo que me apasionaba hacer y los resultados empezaron a venir poco a poco. ¿Qué piensas tú de eso? Y estoy seguro que tal vez tú también aplicaste o enfocaste todo hacia una dirección más. Sí, definitivamente. Mira, yo creo que, bueno, cuando yo digo el trabajo fuerte, ¿no? Es la dedicación que uno le da a lo que quiere hacer, Ok, número uno. Número dos, la visión. Una cosa que yo siempre tuve es que en cada trabajo que estuve, tuve la visión de subir más de puesto. ¿Y qué es lo que yo tenía que hacer para llegar ahí? Pero todo es basado en el trabajo fuerte. O sea, si a mí me decían, ¿puedes trabajar mañana en tu día libre? Sí, yo vengo. Vamos. ¿Me entiendes? Porque aparte de trabajar duro, yo veía más como la visión. O sea, diciendo, bueno, este es el camino que tengo que coger del trabajo duro para llegar a la visión que estoy viendo. Y siempre fui bueno en eso y eso es lo que yo siempre le digo a mis amigos o personas que recién llegan, siempre hay que tener una visión y a veces tenemos que hacer trabajos que uno no lo quiere hacer, ah, pero ahora también es más fácil de uno comenzar a hacer como su propio negocio basado en lo que a uno le gusta, porque hay tanta ayuda, sobre todo en línea, que tú lo puedes hacer ayuda que yo no lo tenía cuando llegué aquí, ¿me entiendes? Pero yo creo que sí, mira, para llegar, trabajar fuerte siempre, tener esa visión y trabajar unas horitas más en lo que uno en realidad quiere hacer, ¿no? En lo que te gusta hacer, donde uno eventualmente puede hacer un negocio basado en lo que en realidad te gusta hacer. Pero en el principio tenemos que hacer de todo. Yo he hecho de todo. quiero volver a eso que dijiste ahorita de trabajar unas horitas más, porque sé que hay un detalle súper importante ahí, pero antes de eso me gustaría preguntarte cuáles fueron tus primeros trabajos en este país. Bueno, me la tengo en realidad tres. Restaurante, de ahí el negocio de carros y el negocio de la hipoteca. En el restaurante yo tenía 13 años, perdón, 14 años. Recién llegaste. Recién había llegado, mira que yo ni me dejaban trabajar en realidad porque creo que tienes que tener 16 años para trabajar en esa época, pero como yo siempre fui altito, me metí en, diría que tienes 16 y comencé en el restaurante, en la cocina. Mi trabajo era, que todavía hablo con un amigo que trabajaba ahí conmigo y nos reímos, nuestro trabajo era pelar el camarón. Ok. Eso no es nuestro trabajo. No podíamos salir en realidad a ser como de camareros porque obviamente no teníamos la edad suficiente para servir tragos ni nada así. Teníamos que limpiar el camarón y limpiar las mesas. Pero, y no pagaban por hora, ojo, era las propinas que te daban los camareros. Pero yo comencé a hacer, o sea, yo sabía que lo más rápido que le limpiaba la mesa a los camareros, lo más rápido que venía una mesa nueva y las más propinas que ellos ganaban y las más propinas que ellos me daban. O sea, siempre fui bueno en identificar qué es lo que tengo que hacer para llegar ahí. Claro, Oye, aquí voy a ganar dinero, entonces cómo optimizo mi tiempo para que ese exacto.
Exacto, para que sea mayor la ganancia. exacto. Por ejemplo, había un camarero que siempre trabajaba conmigo, Andrés, colombiano él, siempre me acuerdo de él. Me decía a veces, Genaro, justo yo trabajo este día, pero tú tienes libre, tú puedes venir a trabajar. Yo le decía, dale, vamos, porque él es el que más me daba propina, ¿no? Y si yo no tenía nada que hacer, estaba en la casa o jugando afuera, me iba a trabajar. Claro. ¿No? Y de ahí pasé al negocio de carros, que en todo tengo tan buenas anécdotas, pero si te pones a pensar, siempre he estado en trabajos que es con público, con clientes, al servicio al Ok. cliente, como se dice, ¿no? Y eso es lo que a mí más me encanta. Pero sí, he hecho de todo. Y qué hacías en el negocio de los carros? En el negocio de los carros, bueno, para reducir un poquito del restaurante, fui pelando camarones, hacer, limpiar las mesas, fui eventualmente camarero, ¿no? Y de ahí me pasaron, o sea, por recomendación de mi hermana y de un amigo, llegué al negocio de carros y comencé como vendedor. De ahí me hicieron gerente de ventas, ¿no? Y de ahí pasé por otra relación que hice que me jaló al negocio de hipotecas, ¿no? Si te pones a pensar, siempre ha sido Comercial, comercial, claro. comercial. Siempre al Cuando servicio dices, del cliente. cuando dices por otra relación que hice, estamos hablando de networking, de conocer gente, de gente que te echó la mano. Cuéntame un poquito de eso. Definitivamente, mira, la persona que me jaló para el negocio de hipotecas, un amigo mío que era mi gerente en esa época, que él se fue de ahí al negocio de hipotecas, necesitaba a alguien hispano para hacer las aplicaciones de crédito. Entonces yo lo hacía mientras que yo trabajaba, ¿no? Él me mandaba o me llamaba en esa época. ¿Había celulares? Yo creo que no todavía. Pero bueno, me llamaba y me decía, llámate a esta persona, hazle la aplicación, obviamente en español, que era, tomaba 5 minutos. Y él me pagaba por aplicación. Y O poco a sea, solo poco, llenaban los formularios. exacto. Y de ahí poco a poco esos formularios se volvieron en préstamos y él me dijo, ¿por qué no te vienes aquí del todo? Yo no quería. Yo no quería porque yo ya tenía buen trabajo, ganaba buenas comisiones. Yo tenía 21, 22 años, me daban carro, yo estaba genial, pero de ahí es cuando pasé al negocio de hipotecas y felizmente me fue muy bien y hasta ahora Hasta tengo. ahora es que es justamente, ahorita estamos en tu oficina. Esto ya es como el resultado de muchos años de Sí, trabajo. Hay aquí gente, colaboradores tuyos, gente que trabaja contigo. Y recuerdo que lo primero que me encontré tuyo en las redes sociales fue Genaro contigo. Hubo un mensaje que me gustó mucho porque es un contenido que iba enfocado hacia ayudarle a los hispanos que han sido víctimas de pronto de alguna estafa, de mala información, que si tú te pones a analizar, pues nos pasan en muchas cosas en este país. O sea, que uno llega sin la información, sin saber cómo funciona este sistema y cae en cosas. sí, definitivamente. Mira, por intermedio de una amiga mía que siempre me decía, Genaro, tienes que, yo siempre lo quise hacer, pero ella es la que me empujó ya a lanzarlo, era el Genaro Contigo, donde básicamente les explico a las personas que tiene que ver obviamente con la compra de casa, con hipotecas, que es lo que yo hago, pero cómo deben hacer para llegar a ese sueño americano de poder tener su casa propia y también de cuidarse de tantos fraudes que hay ahora, ¿no? Y ahora más que nunca, siempre lo hubo, pero ahora se está viendo mucho, mucho más, donde a veces le cobran hasta las personas para que hagan la aplicación de crédito, que eso, mira, como yo siempre digo, en este negocio nadie te debe cobrar nada hasta en el día que llegamos al día del cierre, que le dicen así. O sea, Porque donde el llegamos negocio a la está hecho. mesa donde ya firman los contratos, Claro. te dan la llave de la casa y tú das el dinero de la cuota inicial. Ahí cuando recién comienza el cobro. Pero antes, para nada. ¿Y qué sientes que hay ahora que te hace percibir que hay como más fraudes, más cosas sucediendo? Sí, mira, ¿por qué? Porque ahora mismo, como los precios de casas han subido tanto, los intereses también, aunque han comenzado a bajar, pero todavía no están tan bajos como queremos.
ahora lo que están haciendo mucho, que se ve en el fraude, están poniendo, por ejemplo, en las colillas de pago que le dicen los pay stubs, que ganas, por ejemplo, $15 la hora, 40 horas a la semana, están poniendo $35 por hora, y eso se puede cambiar. En la computadora puede hacer cualquier cosa Ok. y vienen a aplicar. Uno se da cuenta fácil porque a veces ponen la hora que le están pagando, 40 horas a tanto por hora, pero lo que no saben lo que un sector que se llama year to date, que sale cuánto lo que ha ganado por el año. ¿No? O sea, si no lo saben hacer bien, O cualquiera se puede sea, ver. Photoshop ahí puesto y Photoshop, ya está. hay mucho de eso, o muchas personas que usan a otra persona para que compre la casa porque uno no califica, que eso también quiero hablar un poquito de eso, Ok. que es algo tan delicado. Pero sí, hay mucho fraude, y lo que más estoy viendo que hay muchas personas que están en el mundo de hipotecas. La mayoría de lo que he escuchado son personas ni que tienen licencia, que cobran por la aplicación. Cobran por la aplicación, y eso, o sea, no debería O sea, ser. para que tengamos claridad con la gente que está interesada en comprarse una casa, si van a hacerse un estudio de crédito, usted solamente va a pagar el día en que le entreguen las llaves de su casa. Cuando ya le, digamos, toda la labor tuya ya se ha hecho, ¿verdad? O sea, tú pagas al Exacto, final. exacto. Sí, nada, mira, hasta los abogados que nosotros siempre recomendamos, la mayoría no cobra nada adelantado. O sea, todo se cobra en el día del cierre. El agente de venta, o sea, lo que le dicen el corredor, que te está enseñando las casas y todo, también cobra en el día del cierre. Ah, ok, ok. Pero sí, mucho cuidado ahí, mi gente que nos está escuchando, nos está viendo, con estar pagando adelantado cuando no lo deben hacer. ¿Cuál crees tú que fue una habilidad que te haya ayudado a destacar a ti cuando empezaste en este país, cuando tal vez ni siquiera hablabas bien el inglés? Hasta ahora no hablo mucho el inglés, muy bien el inglés. Pero mira, una cosa que creo que fue lo ideal para mí fue que siempre me pude llevar bien con todos. No soy bien educado en el sentido de que siempre saludo, ¿no? Siempre me despido, siempre gracias o por favor, o sea, lo básico. Lo básico, o sea, lo que yo le llamo la educación de casa, ¿no? La educación de casa, La tal cual. educación de casa. Eso para mí es súper importante, y la sonrisa. Siempre de ser servicial, de ser buena persona, ¿no? De llevarse bien con todos. Eso creo que me ha ayudado bastante, bastante. Que yo Yo, veo que al día de hoy sigue siendo un arma fuerte tuya sí, porque sí, 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 definitivamente. el saludo, la amabilidad, o sea, lo que uno percibe cuando te conoce es justamente eso. Es como esa cercanía, ¿sabes? Claro. Y eso me nace, no es que lo estoy actuando de nada de eso, eso me nace siempre, así desde chiquito. Mi mamá siempre me dice, siempre fuiste así, bien amiguero, te buscaban, hasta chicos venían a la casa a buscarte más edad tuya, o sea, siempre estuviste en el círculo de amigos, ¿no? Y sí, siempre eso es lo que me ha ayudado mucho. ah, pero lo que yo siempre le digo, por ejemplo, a mis hijos es, mira, la sonrisa, el gracias, el por favor, no te cuesta nada, Total. pero te puede llevar a muy buenos sitios, ¿no? Y te puede lanzar a muchos sitios que a veces yo pienso en las personas que yo conozco ahora, y wow, si no fuera por una sonrisa, un hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿No? O cuando recién nos conocemos, que no conocería. Y es algo que no te cuesta nada. Que te abre puertas. Claro, definitivamente. Definitivamente. Es muy curioso porque lo puedes notar mucho también en los restaurantes. Cuando llegas a un restaurante latino, normalmente sientes más como ese calor del latino, de Claro. saludarte, de darte la bienvenida. Y de repente hay otros lugares donde no se siente. Y creo que pasa mucho aquí porque estamos en un montón, en medio de un montón de culturas diferentes. Sí. Pero creo que esa es una habilidad que tenemos los latinos de tratar de tener como esa cercanía, un abrazo, ¿sabes? Como que cuando saludamos se nota que somos Sí. latinos. Definitivamente. Mira, yo hago un juego con mi hijita. Justo te comentaba que había venido un torneo Ajá. todo el fin de semana, donde con el equipo de fútbol ella fuimos a un sitio lejos de acá, nos quedamos en un hotel por los 3 días. Y bueno, tengo un juego con ella y ella siempre se ríe y me dice, papi, no hagas eso. Estamos en el carro,
yo bajo la ventana y, por ejemplo, está gente caminando o gente que está ahí limpiando afuera de su casa, yo le toco la bocina, el claxon, y le hago, hola. Automáticamente te dicen, ni te conocen, pero hola, o sea, la reacción. Y eso es lo que te estoy tratando de decir, de que eso para mí, cuando yo llego a un sitio, así tú estás ahí sentado, serio, yo te voy a saludar, hola, ¿cómo estás? Y yo creo que con ese hola, ¿cómo estás? O con esa sonrisa, la gente, oh, hola, Es que eso se contagia. Es definitivamente. muy difícil que tú veas a una persona que está súper enojada y tú con tu gran sonrisa lo saludes y esa persona no te responda con lo mismo. O Exacto. sea, tú le sacas una sonrisa. Sí, sí, definitivamente. Y eso es súper importante, yo creo. Y eso es lo que me ha ayudado a mí bastante. Qué nota, espectacular. Hay una frase que te escuché alguna vez que es que vender no se trata de hablar mucho, sino más bien de escuchar. ¿Cómo tú crees que esa habilidad un latino la puede usar en cualquier área en la que se dedique? Sí, mira, y eso se lo agradezco a un gerente de ventas que yo tuve, donde yo siempre creía, ¿no? Que el vendedor es el que tiene la buena labia, que le dicen, no, es al contrario. Él me dijo, mira, si tú te sientas con el cliente, escuchas al cliente, el cliente solo te va a decir qué en realidad lo que está buscando o cómo puedes llegar a ese punto para hacer la venta. Y cuando a mí me sorprendió tanto porque era tan diferente de lo que yo siempre había escuchado o había estudiado, eh, que dije, wow, voy a tratar eso. Y tenía toda la razón. Una vez que yo me sentaba y bueno, siempre siendo amable y como te digo, con la sonrisa y saludando, ah, pero escuchando al cliente, el cliente te dice exactamente lo que está buscando. Y con tal que tú puedes reconocer eso, la vas a hacer la venta. Es más cuestión de enfocarse en lo que necesita el otro, más en mi necesidad de pronto de una comisión o de lograr una Exactamente. meta económica, ¿verdad? Exactamente. Y mira, yo siempre digo, lo decía desde que estaba en el negocio de carros porque fui vendedor estrella en el negocio de carros, de ahí me subieron a gerente de ventas y había, nunca me voy a olvidar, un amigo, uno de los vendedores que estaba de malas, o sea, no hacía ninguna venta y trataba, pero yo lo veía que yo le decía, mira, estás tratando mucho, que estás transmitiendo eso La al necesidad. cliente, la necesidad. Y me dice, créeme, le dije, trata lo que te estoy diciendo. Mira, tú cuando estés con el cliente, piensa que acabas de vender 100 carros el mes pasado y que tú estás aquí para ayudar al cliente, para darle la venta que ellos, la compra que ellos quieren hacer y vas a ver que todo va a cambiar. Y exactamente así fue. Comenzó, él fue uno de los vendedores los que más vendían ahí, pero en el precio le fue tan mal que ya estaba tirando la toalla al piso y se le sentía esa, o sea, hasta caminando con la cabeza para abajo, o sea, estaba ya para tirar la toalla, ¿no? Y yo le dije, cambia eso. A veces piensa como que si tú vienes ya de vender 100 carros. Pero necesita esa venta. Ex- Exacto. Es que bueno, yo creo mucho en el tema de las energías y en que lo que nos enfocamos se expande, pero a mí también me ha pasado en ocasiones donde tengo que ir a cerrar un negocio, alguna cosa, porque de eso depende mi renta, es cuando no sale, porque se transmite eso. Exacto, definitivamente. Y otra cosa que yo siempre digo, que justo lo hice con mi hijo el otro día, y él se lo sabe de memoria, mi hijo, el mayor, el que me ayuda con el negocio de los carros que tenemos, él me ha salido también bien vendedor en eso, donde le gusta comprar, vender carros, motos, es como yo, le encanta la adrenalina, carros, motos, todo de eso. Y, y siempre cuando, como son a veces motos usados o carros usados, siempre le tiran bien bajo el precio de lo que está pidiendo. Y yo siempre tengo un dicho que siempre digo, mira, así lo necesites vender. Nunca hay que enseñar que lo necesitas vender. O sea, mi respuesta, si yo te estoy vendiendo un carro a 15,000 y tú me ofreces 7,000 y yo necesito esos 7,000, yo siempre te voy a decir, no, gracias, mira, estoy vendiendo el carro porque quiero vender, no porque necesito vender. Eso le cambia el chip a la persona que le está ofreciendo. Yo siempre, y el otro día lo escuché, en inglés, pues lo escuché diciendo eso. Yo no necesito vender, quiero vender. Es totalmente diferente. Claro. Pero cuando uno está necesitado, a veces va a agarrar cualquier precio y sí es un negocio muy malo, ¿no?
Y eso es un tema que lo tenemos como implantado ya en la cultura de ver hasta dónde yo puedo bajar el precio del otro. Y tú lees en el instante esa energía, si el otro de verdad lo necesitas Sí, y vas a buscar obviamente siempre el precio más bajo. definitivamente. Pero con la forma como tú lo acabas de decir, claro, ya Claro, cambia totalmente sí. la energía. Y mira que yo en mis tiempos a veces he tenido que vender algo, salirme de algo, que estaba desesperado como así, pero nunca cambié mi cara. Siempre fue, no necesito vender, quiero vender, que es Quiero totalmente vender, diferente. es muy diferente, claro. Sí. ¿Crees que la disciplina ha jugado un papel importante en lo que haces? Uh, Eso es número uno para mí, la disciplina. Y mira que no vengo de ser tan disciplinado, en el sentido bueno, ojo. O sea, por ejemplo, nunca fui bueno en el colegio, pero siempre me llevé bien con todos los profesores, ¿sabes? Siempre, nunca fue así tan estudioso o disciplinado en eso. Siempre mi madre me ponía, como toda madre, ¿no? Mis padres las reglas y yo siempre como que se iba para el otro lado, ¿no? Pero ya de mayor, ya sobre todo en negocio, la disciplina, para mí, mira, la disciplina vale más que el talento o que la motivación. Yo sé que mucha gente se basa en la motivación, estoy motivado. Sí, perfecto. Yo también soy motivado de muchas diferentes maneras, pero la motivación a veces se te va. Tienes el bajón, no la disciplina. Yo hago todos los días lo mismo a cada hora. De que me despierto hasta que me voy, así no lo quiero hacer, pero yo sé que lo tengo que hacer y eso, como te digo, para mí es lo primero, la disciplina. Aparte de ser una persona servicial y ser una persona buena y tener trato con todos. Esas para mí son las dos cosas, la clave para salir adelante. Estaba el otro día escuchando un podcast también justamente y hablaban sobre que el mérito de tú lograr algo justamente está en hacerlo cuando no lo quieres hacer. Porque si a ti te place y estás súper feliz de levantarte, ir al gimnasio y lo tienes súper fácil, pues ahí no hay mérito. El mérito está en esos días donde de repente está nevando, vas a las 5 de la mañana que todavía no ha amanecido, con un frío horrible y de repente cero ganas de ir, pero vas y lo haces porque sabes que es la disciplina la que te mantiene ahí cien firme. por ciento, sobre todo en estos tiempos que ya está Ya frío se está poniendo afuera. bien frío. Por ejemplo, yo lo primero, a mí me encantan las mañanas. Yo me despierto de 5:45, me despierto a las 5:45, pero estoy en cama hasta las 5:55, 6, ¿no? Y de ahí comienza mi día. Me alisto, tomo mi café, me gusta mi tiempo libre, que no hay nada de sonido para programarme para el día. Llevo a mi hija al colegio, la dejo, me voy al gimnasio. Ahora, el gimnasio que yo voy es un poquito diferente. Yo estoy en el mundo de las artes marciales. Ok, Yo no ok. voy a un gimnasio a hacer pesas, ¿no? Lo mío es más a golpe, a patadas y a lucha, a tumbadas, como se dice. So, a veces es fuerte el entrenamiento, es algo que me encanta, pero a veces hasta lo pienso, tengo que ir. Pero una vez que he ido y ya he pasado, qué bueno que fui. Porque si no voy, como que si el día no me da tan bien, ¿sabes? O sea, mi día está tan, mi disciplina es tan todos los días lo mismo, que si a veces no hago algo que hago todos los días, como que si el día se me va, Tambalea. se tambalea, exacto. Ok. ¿Entiendes? ¿Y cómo uno puede crear disciplina si no viene de un ambiente disciplinado? De repente, si vienes de un hogar desordenado, vamos a decirlo así. Claro. Bueno, sé que mi mamá va a escuchar esto, ¿no? Vengo de una familia disciplinada, ojo, lo que te Ok. decía que yo era un poquito no disciplinado, pero vengo de una familia que mi papá, mi mamá siempre estuvo ahí atrás mío, sobre todo yo que fui el muchacho de los tres que somos, el más difícil de controlar, creo. Pero mira, la disciplina, como te digo, eso con el tiempo viene. Lo que me ha ayudado mucho a ser disciplinado, ¿sabes qué? Y eso le digo a toda la gente que nos está escuchando, tengo un tip para esto, ¿no? ¿Cómo se dice un tip? Débora, ¿cómo se dice un tip? ¿Consejo? Un consejo, un consejito a toda la gente. Mira, yo nunca fui tanto de estudio, no soy tanto de leer. Lo que sí,
de audio. O sea, me gusta escuchar mis tapes o pongo el YouTube y siempre lo que me ha enseñado mucho la disciplina es de que siempre trato de seguir a personas que están mucho mejor, ¿no? En todo aspecto, no te digo solamente en el aspecto financiero, sino de salud, del gimnasio, o sea, de todo aspecto. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Y la mayoría, o todos, el 99% comienza con la disciplina. Todos te dicen que es la disciplina más vale que el talento, ¿no? O que la motivación, pero todas esas personas hacen lo mismo de día a día y eso me ayudó a decir, me tengo que poner las pilas con la disciplina, porque como te digo, no era muy disciplinado. Ahora ya de mayor, he entendido y ahora es mi número uno, ojo, cuando venía de no ser tan disciplinado, ahora es el número uno, para mí la disciplina es todo, porque de lo que escuché de estas personas, todos tienen lo mismo. O sea, Es tú la empezaste disciplina. como a repetir, a crear hábitos y a respetar tu compromiso con esos hábitos hasta que ya se volvió parte Definitivamente. de tu día. Definitivamente. Sí. Y Genial. como te digo, todas estas personas que yo sigo en negocio y todos estos diferentes aspectos, todo es disciplina. Y mira que muchos dicen que no eran tampoco disciplinados, pero cuando encontraron ese niche que es la clave para salir adelante, es la disciplina en todo lo que haces. Así seas deportista o gente de negocio, lo que sea. Sin disciplina no hay nada. Claro. Es como que de repente la gente encuentra eso que lo mueve hacia adelante y para poder destacar ahí, sí o sí necesita la disciplina. Claro. Hablando de hábitos, ¿qué crees tú que fue ese hábito que te ayudó a un poco a cambiar el chip de pensar de empleado a pensar como empresario? Ok. Eh, el hábito fue de dejar de controlar todo, en el Ok, sentido de que antes yo quería hacer todo, cuando estaba en el restaurante, hacía de todo. A veces yo era camarero ya y yo veía que la persona que me ayudaba no estaba tan rápida limpiando las mesas y yo sabía que había gente esperando, yo mismo limpiaba la mesa. ¿Me entiendes? O sea, siempre tuve ese hábito y creo que eso me ha ayudado bastante, definitivamente. al momento de pensar como empresario, el cambio se da en que tú empiezas a delegar cosas. 100%. Ok, Yo una vez cuando ya dejé de hacer todo yo y pasar a que me ayude y crear un equipo y todo eso, y una vez que supe que no puedes, estoy tratando de traducir de inglés a español porque lo conocí en inglés, no hay que dejar que se te vayan muchas las energías ujú, en cosas que no tienes control. ok, ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, si estoy haciendo un préstamo de casa y sale en el título de casa que el vendedor de la casa tiene una demanda y no puede vender la casa, claro, te molesta porque has estado trabajando pero esa noche yo me voy a mi casa, me voy a dormir como ningún problema. O sea, no estoy pensando de que por qué lo demandaron. O sea, son cosas fuera de mi control. Y le digo lo mismo a mi equipo. Sigamos para adelante. Eso no se puede hacer. Si no está en el control de nosotros, no hay nada que se pueda bueno, si hacer. está en tu control, lo solucionas, pero si no Claro, está, tampoco le quemas exacto. energía, ya Y está. una vez que pude hacer eso, donde pude delegar, donde crecí más el equipo, yo hacía menos en el sentido de que me ponía en todo, como antes. Yo antes trabajaba hasta en el negocio de hipotecas y metía 18 horas en la oficina. Ya no lo hago por la ayuda que tengo, ¿no? Pero sí, una vez que cambié ese chip de poder ahora delegar mi trabajo y no perder el tiempo en cosas que no estaban en mi control, eso me fue muy bien. Genial. ¿Cuál crees que es una habilidad que deberían tener los latinos que recién llegan para salir adelante en ese país? Mira, diferentes cosas. Primeramente, el trabajo fuerte que creo que y cuando te digo el trabajo fuerte, o sea, el venir y estar dispuesto a trabajar en lo que sea. ¿Tú sabes cuántas personas, clientes tengo que
son o han sido en su país abogados, arquitectos, y aquí están trabajando en construcción o manejan un bus. Mi papá fue siempre una persona de negocios. Aquí manejaba las minivanes, la que la gente lleva de Nueva York a Nueva York. O sea, fue un chofer, pero estuvo dispuesto a hacer y así obviamente nos mantuvo acá y pudimos salir adelante, ¿no? Pero lo que diría así a las personas que recién están llegando, como dicen nuestros hermanos mexicanos, sí se puede. Estamos en el país de las oportunidades, con trabajo fuerte, dedicación, los éxitos van a venir. Básicamente, si tú pudieras darle a una persona que recién está llegando, aparte de esa habilidad que necesita, un primer paso realista para que esa persona empiece a salir adelante, digamos, a crearse un futuro en este país, ¿cuál Claro. sería? Sigan a personas, ¿no? Cuando yo digo sigan a personas, a veces uno viene solo, acá no tiene a nadie, ¿no? Pero la mayoría de veces viene por un familiar o un amigo que ya ha tenido aquí un tiempecito. Esas personas obviamente saben más, porque tienen aquí en este país más tiempo. Traten de seguir una persona que ya tiene aquí tiempo, o traten de seguir, cuando digo seguir, me sigo en las redes sociales, de personas, por ejemplo, un ejemplo, a alguien que ya ha venido acá y les fue muy difícil en el principio y pudo salir adelante. ¿Qué hicieron? ¿No? Y a veces yo me siento un poquito ladrón en el buen sentido de la palabra, donde yo trato de seguir a las personas que ya lo han hecho y cómo llegaron ahí, y trato de seguir lo que ellos han hecho, porque ya lo han pasado. Entonces, para responder esta pregunta, trata de juntarte con personas o seguir a personas que ya han salido adelante, y lo que te digan, agárralo y trabaja en eso. Esa es una excelente habilidad. Yo creo que siempre tratar de estar en la mesa donde uno es el que menos saben, porque si es lo contrario, es como que estamos en el lugar equivocado. Si yo estoy en una mesa con un montón de gente que tiene más resultados que yo, sabe más que yo, pues hay mucho chance de que pueda aprender y crecer. Caso Definitivamente. contrario, no podría crecer en una mesa donde estoy sentado con gente que no sabe o no tiene más habilidades o no tiene más resultados que yo pueda tal vez aprender. Sí, mira que una anécdota que tengo sobre eso, ¿no? Y esto tiene que ver cuando estuve en el colegio. Cuando llegué aquí, me juntaba con todos hispanos. Por eso que mi acento todavía no es excelente. O sea, se me escucha que soy hispano, ¿no? Cuando hablo en inglés. Siempre las personas que conozco me dicen, ah, eres hispano, cuando me comienzan a hablar en inglés, ¿no? Cuando hablo en inglés. Tengo un amigo que llegó aquí al mismo tiempo que yo, pero no se lo conocía. Jugábamos fútbol juntos, pero se juntaba más con los americanos. Él no tiene acento para nada, o sea, habla el inglés perfecto. ¿Por qué? Yo llegué aquí, me juntaba con todos los hispanos, jugábamos fútbol, todo. Él jugaba fútbol con nosotros, pero no paraba con nosotros, paraba con el grupito más los americanos. Él aprendió el inglés mucho más rápido que nosotros y ahora ni tiene acento, parece un americano americano. Claro. No, entonces, siempre lo que digo es, todo depende con quién te estás juntando o con quién estás siguiendo. En tu trayectoria con todos los latinos y toda la gente que tú has ayudado acá, ¿cuál crees tú que podría ser el error más común que tiene una persona que intente hacer una vida exitosa y financiera en este país? Endeudarse, endeudarse, eso es lo que más veo en las aplicaciones de crédito cuando estoy con un cliente, y esto me molesta un poquito como hispano, ¿ah? Porque digo, wow, o sea, la mayoría de nuestra comunidad está hasta aquí en las deudas, tarjetas de crédito, préstamos de carros altos, o sea, y eso molesta en comparación cuando hago una aplicación de crédito a un americano o una persona asiática. Son mucho más responsables en lo que es el crédito, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo. Tú estás en tu trabajo, ganas tanto y tienes, no sé, tienes tu carrito, un Honda Civic, te suben de puesto, comienzas a ganar más, entregas ese Honda Civic y te sacas un Honda Accord. ¿Por qué? Al contrario, lo que estás ganando de diferencia, debes o ahorrarlo si tú tienes otra meta
quieres abrir un negocio o algo, ahorrarlo para que puedas llegar más a esa meta. Si te quieres salir de ese trabajo, tener más ahorros o para invertir. ¿Me entiendes? Pero lo que más me doy cuenta que no todos, pero la mayoría en nuestra comunidad viven a un 90% de deudas de lo que uno gana, cuando el americano no, o el judío, por ejemplo. O sea, lo recomendable es 50% de tus ingresos vas para tus necesidades, ¿no? Casa, carro, comida. Lo que queda, o ahorros, que yo no le doy tanto a los ahorros, sino más a las inversiones. Ok. Dinero en el banco no deben tener. Esa plata debe estar invertido para que te dejen más dinero. Pero si tienes pensado hacer un negocio, o te quieres salir de ese trabajo que estás ahí porque lo necesitas, pero no quieres estar ahí, sí, ahorra tu dinero para cuando te quieras ir o comiences otro negocio nuevo, tengas ahí, aunque sea unos meses que te pueda respaldar. No, pero lo que más veo es que en nuestra comunidad estamos viviendo al máximo. Te suben de sueldo, te suben las deudas. Te suben a otro sueldo, subió más tus deudas. ¿Por qué? Eso no debería ser así. Y al final ahí no se construye la riqueza, ¿no? O sea, si seguimos siendo esclavos de tener que ir a trabajar todos los meses para poder sostener ese nivel de vida. No hay nunca un excedente que quede. Definitivamente. Mira, y eso nos ha pasado a todos. Me pasó a mí. Cuando yo entré al negocio de hipotecas hace 20 años, lo que se ganaba era más, en una venta de hipotecas se ganaba mucho más que una venta de carro, lo que yo estaba acostumbrado. Dije, wow, entonces comencé a gastar más, ¿no? Felizmente que nunca vendí yo compré mi primera casa, tenía 22 años, bien joven, porque estaba ganando buen dinero en el negocio de carros. Pero felizmente que nunca la vendí, sino la mandé le hice una extensión, la renové toda, pero no me mudé de barrio a un barrio mejor, nada, siempre me quedé con esa casita. Pero sí me puse a gastar un poquito más en los carros, en las motos, que es lo que me gusta a mí, ¿no? Ah, Ahora es el contrario, ahora gasto mucho menos. Pero eso yo creo que es el problema más que tenemos los hispanos. Gastamos la mayoría de dinero que uno está generando y eso no debe ser así. Claro. Basado en eso, si tú pudieras darle 3 tips a un hispano, un latino, aquí para que empiece a mejorar su vida financiera, ¿cuáles serían? Definitivamente no se metan en deudas, ¿no? Número uno. Número dos, sigan trabajando fuerte. Y número tres, traten de pensar en porque todos nosotros tenemos algo que nos gusta hacer, Ujú. ¿no? Y tal vez no puede pagar nuestros biles ahora mismo porque no podemos comenzar ese negocio. Pero lo que yo siempre lo que yo he querido hacer, eh, en vez de, por ejemplo, comenzar a cortar algunas cosas, por ejemplo, si me gusta ir de vacaciones, ya no voy de vacaciones porque voy a ahorrar para esto. O si me gusta ir al restaurante, ya no voy a salir. No. Para mí fue, ¿cómo puedo ganar más dinero para llegar ahí? Entonces, no era de dónde me voy a ahorrar, sino dónde puedo ganar más para llegar a mi meta. Entonces, si uno tiene un trabajo de 9 a 5 de la tarde, ¿no? De la mañana a 5 de la tarde, cuando sale ese trabajo, no vaya a la casa y se echa a ver televisión y a comer y ya perdiste toda la tarde y la noche. Trata de poner otro trabajito, no sé, si tienes en meta o tienes una visión de salir adelante y tener tu propio negocio, trabaja 2 horas en, no sé, en Uber, métete un carro, 2, 3 horas, vas a ganar dinero extra. Ese dinero no lo tocas, ese dinero lo aguantas ahí para invertir en el negocio que quieres abrir, ¿no? O para educarte en cómo llegar a ese negocio que tú quieres hacer. ¿Me entiendes? O sea, tu trabajo, que la mayoría de veces es un trabajo que uno no quiere estar ahí, pero tiene que estar ahí porque eso es lo que paga los biles, como se dice, las cuentas. Que es en ese trabajo, sacrifícate, no sé, 2 añitos más que a ese trabajo, pero el dinero extra que vas a obtener, y si mira, si no te gusta manejar o no te gusta hablar con gente, bueno, ahí puedes hacer delivery, Uber Eats, ¿no? Donde no tienes que hablar con un pasajero en el carro. Pero hay tantas, sobre todo ahora, con todo lo que pasa en internet, hay tantas cosas que puedes hacer,
puedes comprar algo no sé, en Amazon o puedes comprar en el marketplace algo y tal vez arreglarlo un poquito, limpiarlo y venderlo por un poquito más, ¿me entiendes? O sea, Hay infinitas formas hoy en exacto, día. Mira, el exacto. otro día estaba hablando con alguien que me contaba que tiene justo como lo dices, tiene su trabajo normal de 9 a 5, odia estar ahí, pero me dice, mira, yo me ahorré $600, me compré como un cupo en un storage, no te dicen qué hay ahí, no sabes si eso es como una apuesta, Sí, lo una pagó, subasta. una subasta, lo pagó y luego de ahí había un computador, dos sillas muy buenas, todo se lo pone en Marketplace. Hizo como 5 veces lo que había invertido y empezó a hacer eso. Y dicen, uno se ha perdido, en otros he ganado, pero es un trabajo que a mí me pareció súper creativo, no me hubiera imaginado que eso funcionaba así. Y mira, ahí está haciendo ya su capital para retirarse de su Sí, empleo. mira, eso es muy importante. Yo le digo a la gente, si puedes obtener 2 horas más después de tu trabajo, 2 horitas más, comenzando con Uber. Mira, yo tengo clientes que tienen su trabajo de Uber aparte y ganan sus 40,000, 50,000 dólares al año, trabajando 2, 3 horas al día y en el fin de semana tal vez un poquito más. Con tal de que esa plata sea para lo que tienes en tu visión, lo quieres obtener, no lo toques. Sigue gastando para tus necesidades con lo que tienes de trabajo. Pero eso de la parte. O sea, esas 2, 3 horas va a ser tu sacrificio extra para llegar a esa meta que quieras. Y así lo puedes hacer. Por eso yo siempre digo, ¿no? El que no la hace, y yo sé, no soy yo sé que ahora mismo se ha puesto hasta más difícil las cosas aquí en Estados Unidos. Yo lo entiendo. Pero todavía sigue siendo el país de las oportunidades. Y con trabajo duro y dedicación, el éxito está ahí. O sea, Total. si aquí no la haces es porque no quisiste. Para mí, yo no he vivido en otro país, aparte de Perú, obviamente, ¿no? Pero es- hay tantas cosas que uno puede hacer acá. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, me siento súper conectado con ese concepto, porque incluso con todas las cosas que están pasando ahora acá, para la mayoría de las personas estamos mejor que en nuestros países. Hay más oportunidades, sigues teniendo mucho chance de lograrlo acá. Y creo que este espacio es justamente creado para eso, para que las personas que están allá viéndonos se den cuenta de cómo alguien como tú, que también llegó acá sin saber el inglés, llegó como todos los inmigrantes llegamos, Claro, y has podido antes tener la oportunidad de ayudarle a otra gente. Y lo que acabas de decir de no bajar mis gastos hacia lo que me alcanza, sino ver cómo elevar el ingreso. Fíjate que cuando yo llegué acá y estaba súper frustrado porque me veía como en lo que llaman la rueda de la rata, de trabajo y trabajo y trabajo, y yo me acuerdo que pagaba los biles y no me quedaba nada. Yo decía, no me quedaron ni $100 para hacer algo para mí. claro. Eh, Alguien me dio ese consejo y creo que es de los mejores consejos que me han dado. Tienes un día libre, ¿qué estás haciendo en ese día libre? ¿Qué estás haciendo diferente para poderte salir de esa rueda? Porque tú sales súper cansado de ese día de trabajo, ese día quieres descansar. Claro. Pero empecé a buscar a quién tomarle fotos gratis en esos 6 meses, ese día libre, y empezaron a salir los primeros clientes. Los primeros. Hice un portfolio en Instagram, ya tenía que mostrar, y poco a poco fue funcionando hasta que me pude retirar de ese empleo. Creo que ese es de los mejores consejos que me han dado y que mucha gente aquí le cuesta, porque, y yo también lo entiendo, el cansancio a veces te quiere que tú descanses de verdad ese tiempo libre, pero creo que al menos 2 años de enfoque, invertir en algo extra, te puede sacar justamente de ese círculo. Sí, sí, mira, muy buen punto. Y sí, tienes razón. A veces, bueno, la mayoría de inmigrantes que vienen aquí a trabajar fuerte, por ejemplo, en construcción, se metió 8 horas trabajando. Lo último que quiere ir es trabajar, irse a otro trabajo o hacer Uber, por ejemplo, ¿no? Pero si tienes esa visión, te da la fuerza para hacer Claro, ese trabajito extra. Una anécdota que tengo. Cuando recién entré en el negocio de hipotecas, primeramente cuando estaba en el negocio de carros, yo trabajaba los sábados, ya era gerente de venta
los sábados trabajamos desde 8 de la mañana a 8 de la noche. Y ojo, si llegaba un cliente a comprar un carro a las 7, 7 y media antes que si íbamos a cerrar, me quedaba ahí hasta las 10. Esos eran los sábados. Cuando entré al negocio de hipotecas, trabajamos de 11 de la mañana a 2 de la tarde. 3 horas. Era para entrar a la oficina para llamar a clientes nada más que quieran tal vez refinanciar su préstamo. 3 horitas. Para mí, primeramente llegar a la oficina a las 11 de la mañana era un lujo ya. Estaba acostumbrado a llegar a las 8. Claro. Llegaba un poquito más temprano, pero me di cuenta que a la 1:45 ya todos los otros vendedores ni querían recoger el teléfono o hacer una llamada, se estaban ya como yendo. Y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Yo trabajaba hasta las 8, 9, a veces hasta las 10 de la noche, un sábado, en el negocio de carros. Me voy a quedar aquí unas horitas más. ¿Y qué sucedió? Que en esas horas, después de las 2 de la tarde, porque hay mucha gente, sobre todo gente hispana, donde yo más llamada es la gente hispana, casi siempre trabajan los sábados, porque están en casa ya a las 3, 4, 5 de la tarde. Yo trabajaba hasta las 6. O sea, me quedaba de 2 a 6, 4 horas más, que para mí era todavía 3, 4 horas antes de lo que yo salía en el negocio de carros. Para mí ideal, salía a las 6 de la tarde. Esa ventana de 2 de la tarde a 6 de la tarde, a veces tenía 2 teléfonos al mismo tiempo, agarrando aplicación a aplicación, y así a mí me hicieron gerente de ventas en el negocio de hipotecas después de estar ahí 8 meses, ni siquiera un año, que la otra gente, porque éramos bastantes que trabajamos ahí, trabajamos como en un call center, en un centro donde se llamaban a las personas, ¿no? Decía, ¿quién es ese muchacho nuevo? Yo ya venía ya con la experiencia de ventas, así vendas casas, zapatos o carros o lo que sea, el servicio al cliente es el mismo, ¿no? O sea, el trato al cliente es el mismo, nomás estás cambiando el producto. Pero ahí fue la disciplina o trabajar un poquito más fuerte. En esas 2 horas extras que trabajaba, yo hacía el mes, como se dice. Claro, esa era tu diferencial con todos los demás chicos que estaban ahí. Exacto. Y hay una persona que yo sigo en las redes sociales que, bueno, esto no se traduce bien en el español, en inglés, que mucha gente que nos escucha sabe que sé estas palabras o habla el inglés. Weekends, que es fin de semana. Hay una palabra en inglés, weak, que es débil, ¿no? Es el definido de una persona débil, weak. Dice, el weekend, que es el fin de semana, son para los weaks. O sea, el fin de semana son para los débiles. Para los débiles. ¿No? Eso, ¿cómo se dice? Rima en inglés, weekends Sí. y el week. Y es verdad, ¿por qué el sábado y domingo tiene que ser diferente que el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes? No, yo sí tengo que venir. Ahora ya casi nunca. Bueno, mi trabajo es diferente porque mi trabajo es el teléfono. No, yo puedo estar en una cancha de fútbol con mi hija, puedo contestar el teléfono, no hay ningún problema. Pero siempre trabajaba los sábados. Si hay un cliente que no me puede llegar el sábado, pero puede venir el domingo, yo vengo el domingo. Son 2 horas que me voy a demorar 1 hora con el cliente. Claro. Y eso puede ser una venta. Esas pequeñas cosas que hacen la diferencia, ¿no? Definitivamente. Uno siempre tiene que hacer lo que yo siempre digo, las cosas que te incomodan. Las cosas que te incomodan, que son incómodas para ti, a veces las tienes que hacer. Eso te va a ayudar a salir adelante. Total. Tienes que hacer cosas que a veces no quieres hacer. Total, ahí es donde está el poder, ¿no? También en hacer las cosas que no queremos hacer. Exacto. Genaro, en Genaro Contigo, he escuchado algunas de las historias que nos has contado, de pronto de gente que no se le pudo aprobar su préstamo porque no estaban listos por una cosa, por otra. Si uno de las personas que nos está escuchando hoy quiere hacer un plan para comprarse una casa de 2 a 3 años, ¿qué debería empezar a hacer para estar listo en ese momento que la quiera comprar? Mira, muy buena pregunta. Y esto se lo digo hasta personas que califican, pero que yo veo que están al máximo. Lo primero, si uno tiene un plan de comprar casa, traten de liquidar sus deudas o bajar las deudas lo más que puede. Lo peor que yo veo a veces, que viene una persona y sí califica, pero yo sé que ese pago va a ser fuerte para ellos. Ellos todavía lo pueden pagar, pero ahí ya, o sea, casi a ras. Que si pierden su trabajo por un mes, Wow. ¿entiendes? O sea, lo que yo siempre recomiendo es, primeramente, tienes que tener un trabajo donde es concreto, o sea, donde sabes que vas a estar ahí tiempo, no algo que
después de 3 meses te van a dar un layoff, como se dice, o te van a poner en desempleo. Tienes que tener un trabajo que ya tienes ahí mínimo 2 años, ¿no? Que sabes que el ingreso es fijo, siempre. Elimina tus deudas y trata de ahorrar dinero para que tengas no solamente por la cuota inicial, pero también un poco de reserva, donde si te quedas sin trabajo, tienes 2 o 3 meses que puedes pagar hasta que Puedes puedas, cubrirlo. claro, hasta que puedas obtener otro trabajo, ¿no? Pero lo número uno, eliminar las deudas. Eso es lo que más veo en nuestra comunidad. Tiene uno una tarjeta de crédito de $5,000, la tiene a 4,500. Wow. Tiene una tarjeta de $1,000, la tiene a 900. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces compraste algo que en realidad no lo necesitas, que no lo Claro. querías. Es otra cosa que tienes que ser eso, y todo viene de la disciplina. Tienes que ser disciplinado para eso. Tantas cosas que yo quiero comprar y yo tal vez lo puedo comprar. Digo, no, pues ¿para qué? Es que aquí te lo pone tan fácil, ¿no? Sí. Tú estás a un clic de lo que quieres comprar. O sea, tú le das en Amazon comprar y lo pido hoy 7 de la noche y a las 5 de la mañana ya lo tengo en la puerta de mi casa. Claro. O sea, que también hoy en día es una lucha tratar de mantenerte un poquito alejado de eso. ¿Y por qué tú crees que hay esos shows en la noche, después de la medianoche, que venden cosas? Y producen bastante. Porque uno está ahí ya viendo televisión a esa hora, no tiene otra distracción, le gusta algo, lo compra. Claro. No, porque uno se puede empezar, porque hay esos shows después de las 12, porque tú no tienes, estás totalmente viendo la televisión, te sale un producto que te gusta, lo vas a comprar, no tienes distracción de otra cosa, ¿no? Y le ha salido muy bien a esos negocios Exacto. que venden cosas después de la medianoche. Es verdad. Pero sí, hay que tener la disciplina de no irse por otra cosa que en realidad no necesitas. Claro, pensárselo 2 veces. Dicen que uno debería contener el impulso de compra al menos un día, porque ahí te das cuenta si lo necesitabas o no. Como que lo veo, digo, wow, eso lo necesito. Ok, no lo compres en ese momento. Espérate y lo compras mañana. Y tal vez mañana ya tu mente se aclara un poquito más Sí. y te das cuenta si era necesario o no. Sí, y eso lo pude en el negocio de carros. Yo me daba cuenta cuando llegaba el hispano. Yo trabajaba, siempre menciono los Hondas porque trabajé para un concesionario de Honda por 7 años. En el showroom, o sea, en la sala en la sala de exhibición teníamos siempre un Honda Accord y un Honda Civic. Tú veías la diferencia. Llegaba el hispano queriendo venir a ver a un Honda Civic y miraba al Honda Accord y decía, uff, creo que sí puedo. Y se llevaban el Honda Accord, aunque lo ponían hasta acá, pero se lo llevaban. Llegaba el hindú, llegaba el chino, el japonés, el asiático, el americano. Sí, tal vez lo miraba el Accord, pero ahí se iba con el Civic. Ajá. Y mira, yo tenía en el negocio de carros, yo comencé a los 19 años, ¿no? Y me di temprana edad, me di cuenta de que por qué el hispano siempre compra a veces compramos con el corazón, con el impulso, ¿no? Y no con la cabeza. El americano, Más racional. exacto. Genial. Exacto. Genaro, entonces, ¿cuál crees tú que ha sido la mentira más grande que nos hemos creído los latinos acerca del sueño americano? La mentira más grande. Que los dólares están en los árboles. No es así. Yo creo sí. Hay que venir a trabajar fuerte y tener mente abierta a trabajar en lo que sea. En el principio. Al menos al principio. Exacto. Pero eso es que la gente cree que los dólares están ahí en el árbol, puede jalarlo, no es así. Sí, es verdad, la vida se ve tan fácil cuando uno piensa en Estados Unidos desde Latinoamérica. Sí. Y solo hasta que llegas acá te das cuenta que, ok, sí, está la oportunidad, pero también está el trabajo para lograrlo. Mira que yo en esa época, antes que venga acá, o que ya sabíamos que ibas a venir, yo veía mucho un show que se llamaba Baywatch. Okay. Baywatch, no sé si te acuerdas de eso. Guardianes de la Bahía. Claro. Sí. Que era en California. Sí. Yo veía, wow, los carros, las casas. Y yo pensando, vamos a venir aquí. Y llegamos a Nueva Jersey, que todo estaba oscuro y los edificios y la gente y el tráfico. Claro. Pero sí,
a veces me hace sonreír cuando el pensamiento que uno tiene antes de venir, ¿no? Sí, total. Sí, Si uno llega y se da cuenta de verdad cómo es, que sigue siendo hermoso porque es una oportunidad maravillosa, sí, pero definitivamente no es como lo muestran en las películas. 100%. Pero y basado en eso, entonces, ¿cuál sí es la verdad que hay detrás del sueño americano? Como yo sé, y ya te lo comenté en antes con otra pregunta, es si vienes con la dedicación a trabajar fuerte, a mente abierta, porque seguro vas a trabajar en cosas que no quieres trabajar. Yo nunca me imaginé que iba a estar pelando camarones, ¿no? Cuando yo creía que si yo me quedaba en Perú, yo iba a ser jugador de fútbol profesional, ¿no? Y cómo fue ese cambio drástico. Si uno viene con esa mente abierta y sabe que va a venir a trabajar duro, está dispuesto y tener esa dedicación, el éxito va a llegar. Porque como siempre lo digo, yo me siento, mira, así como me siento súper peruano, súper hispano, me siento también bien americano, porque yo he llegado a los 13 años, Claro, ¿no? Y estoy a veces en que no sé de dónde soy, porque he vivido más en Estados Unidos que en Perú. A veces no sé el inglés perfecto y también vine a una edad donde no había terminado todavía la secundaria. O sea, a veces se me olvidan unas cosas en español o cuando estoy en Perú mis amigos me corrigen, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, me siento a veces como que si, no solo, pero eso me ha ayudado en todo, tener eso de ser inmigrante, de trabajar fuerte, de tener esa picardía, ¿no? Porque yo creo que donde nos hemos criado y esa picardía de la calle con los amigos y todo eso, eso te ayuda bastante. Si lo aplicas a algo bueno, obviamente, ¿no? Y como así me siento tan hispano y tan peruano y esa picardía, también me siento muy americano y hago cosas mucho al americano. O sea, hago decisiones más con mi cabeza más racionales. que con mi corazón, Claro. ¿no? O sea, tengo esa combinación de los dos y creo que eso me ha ayudado bastante. ¿Tú crees que hay alguna experiencia de venta que puedas recordar hoy que siga siendo súper memorable por algo especial? Bien sean los carros, bien sea en el negocio de hipotecas. Sí, sí, mira, sí, una que es bien funny, te hace sonreír. En el negocio de hipotecas, cuando recién comencé, como te decía, trabajamos en un call center. Entonces a veces llegaban el cliente que salía en el sistema era el mismo cliente que uno ya había llamado, un compañero tuyo había llamado hace 2, 3 días. Y sale en el sistema que me tocaba llamar a este cliente. Ese cliente en esa época tenía una compañía, cliente americano, tenía una compañía de seguros, de carros, casas, le iba muy bien. Tenía 2 casas. Mira, le iba tan bien que cuando yo pude cerrar el préstamo de él fue una de las ventas más grandes que hubo de la Ok, oficina mía. Y nadie podía, este cliente le colgaba a todo el mundo. Yo pude cerrar la venta. Una cosa que el cliente me dijo que nunca me olvida y yo me río a veces, me dice, ¿sabes qué, Genaro? Porque era un tipo bien así, bien déspota. Bien te ok, cortaba el teléfono o te mandabas allá sabes a dónde. Conmigo lo pude como tratar con él y él me dice, ¿sabes qué? ¿Tú sabes por qué cerré contigo, Genaro? Me dice, a veces ni te entendía mucho, porque a veces hablas muy rápido, ¿no? Y tienes el acento. Así me dijo, que a veces, no sé, pero la energía que tienes hasta por teléfono, porque fue por teléfono que lo pude convencer a yo ir a su casa. ¿Me entiendes? Pero me dice, Genaro, a veces ni te entiendo lo que me dices en inglés porque tienes el acento y a veces estás hablando muy rápido, pero la energía que tienes eso es lo que me dio cerrar la venta. Me dijo, yo tengo una compañía de seguros. Yo quisiera que la mayoría de vendedores de acá sean como tú. Y por eso te voy a dar la venta. Y fue wow, una de las ventas de 2 casas, porque tenía casa donde vivía y una casa de vacaciones en el sur de Nueva Jersey, que es playa. claro. Hicimos, mira, en esa época, te digo, fue en el 2005, hace 20 años, cerré una venta entre las 2 casas como por $2.200.000 a alguien que nadie lo podía hacer. Y fue como de nuevo, mi energía. Y yo tenía recién como 3, 4 meses en el negocio de hipotecas.
Y él me dijo, a veces ni te entiendo, pero tu energía fue el que me hizo seguir contigo. Volvemos a lo mismo del principio, que era ¿no? el mostrarse con esa alegría, saludar, gracias, como de los valores de casa que ayudan mucho al final para hacer empatía con la gente. Sí, 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 ajá, lo tocaste muy bien. Los valores de casa, lo que digo yo, educación de casa. Ah, Eso para mí sí lo tengo, mi madre me lo puso y mi padre también, y bueno, mis hermanas, yo soy el menor de tres y el único hombre. Ah, esa disciplina, ese, bueno, amor de casa, educación de casa, eso me ha hecho salir adelante muchas veces, en muchas cosas que he hecho diferentes. tus padres sembraron en ti esos valores desde que vivías con ellos. Supongo que terminando o empezando tu vida laboral, has tenido también otros mentores, otra gente que te ha enseñado otras cosas diferentes, habilidades. ¿Puedes recordar una, quién y qué te dijo que te haya impulsado al éxito? Que lo puedas recordar desde hoy. Sí, 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 definitivamente. Bueno, tuve muy buenos mentores en todos los negocios. Como te digo, siempre tuve la habilidad de juntarme siempre con gente mayores, ¿no? Que ya tenía mucha trayectoria en cualquier negocio que yo he estado. Pero sí, yo creo que en cada negocio he tenido, puedo pensar de una persona, pero el que más me empujó, que una vez cuando él se jubiló, él se mudó a la Florida, vino aquí, nos juntamos a comer una vez y estábamos tomando unos tragos y él fue el que me contrató cuando yo tenía 19 años en el negocio de carro y él me hizo el gerente de ventas del concesionario de Honda. Y a veces cuando yo tenía un problema, me encantaba llevarme los carros. A mí me daban carro de compañía. Pues si llegaba un carro usado que alguien lo había cambiado por otro y era, por ejemplo, no sé, un Ford Mustang o un Corvette, me lo llevaba y no estaba supuesto. Y él me decía, Genaro, no te puedes llevar los carros. A ti te damos carro de compañía. ¿Por qué te tienes que llevar esos carros usados? No, yo siempre he sido loco con los carros, pero él una vez me dijo fuertemente, me dijo, mira, Genaro, si tú no sigues las reglas como son acá, tú eres muy bueno en ventas. La gente te adora, tienes esa habilidad de hablar con los clientes, pero aquí hay reglas, no te puedes llevar los carros. Mira, en este negocio, tú eventualmente vas a llegar bien lejos. Tú puedes ser gerente. Tú una vez vas a tener hasta mi puesto, me dice, porque eres tan bueno, eres mejor de lo que yo fui cuando recién comencé. Pero tienes que ser disciplinado, ¿no? Y tener en cuenta de que hay reglas en todo lo que haces. Y eso nunca se me olvida. Y él tenía razón. Respetar las reglas. Sí, definitivamente. Porque uno Totalmente. era joven, yo tenía, bueno, 19, 20 años, me encantaban los Claro. carros. Todos sabían, si no encontraban un carro en el lote, sabían que Genaro se lo había llevado a Era los muy bien. charros, sí. Y a mí me conocían por eso. Claro. Si un carro estaba desaparecido, Genaro lo tenía. Así era. Pero sí, él me ayudó mucho. Todavía lo recuerdo mucho. Genial. Tú tienes 3 hijos, ¿verdad? Yo tengo 3 hijos, sí. Ok. ¿Qué consejos reciben tus hijos de un padre como tú que crees que le puedan servir a los jóvenes latinos que están empezando? Wow, muy buena pregunta, porque mira, mis hijos, obviamente todos nacidos acá, no han tenido que pasar lo que yo he pasado, ¿no? Aunque mis padres sí me dieron una muy buena vida. Mira, yo siempre digo, he tenido la mejor, mis primeros años son años que nunca me voy a olvidar, ¿no? De mis padres, mi familia, mis amigos. O sea, tuve una niñez buenísima. Pero lo que yo le digo a mis niños ahora, aunque la tienen mucho más cómodo de lo que yo lo tuve, ¿no? Claro. Que nunca se olviden que lo principal es el trabajo fuerte. Yo siempre vuelvo a lo del trabajo Volvemos a lo fuerte. mismo. O sea, de estar dispuesto a hacer lo que sea, ¿no? Para obtener a dónde quieres llegar. Claro. ¿No? Ellos tienen muchas más facilidades. Yo creo que aparte de mis hijos, todos los jóvenes son más inteligentes que nuestra generación. Total. Ese es lo que yo pienso, ¿no? Porque tienen la habilidad. Mis hijos saben mucho más que yo lo que es todo lo que es de internet y todo eso, porque han crecido con eso. Yo no crecí con eso.
Claro, ellos están ¿Entiendes? como más preparados para el mundo en el que estamos hoy, ¿no? Exacto, pero lo que no tienen, que tal vez tú y yo lo tenemos, es ese de querer poder salir adelante y ese fueguito adentro, ¿no? Que tiene el inmigrante y de trabajar fuerte. Claro, eso es lo que le falta. Entonces yo siempre le digo a ellos, y yo los hago hacer. Mira, mi hijo, que es mi hijo mayor, que es uno de mis socios, en lo que es en el negocio de carros, él hace todo. Él es el que va a lavar los carros, él es el que a veces los va a dejar, él hace todo. Yo nomás lo respaldé en su negocio, Mm, ¿no? Con mis contactos que yo tengo en el negocio de carros, en comprar los carros a buen precio. Él tiene un negocio donde alquila carros, eh, carros de alta, por ejemplo, Lamborghini, Porsche. Yo le ayudé con eso. Él es el que me hace el trabajo fuerte. No, porque les quiero enseñar eso, que con el trabajo fuerte él puede ser fantástico en lo que hace, pero si no le gusta trabajar, no, ahí no hay nada. ahí no hay nada. Por eso siempre lo voy a decir, el trabajo fuerte. El trabajo fuerte. Ahí te tiene como mentor incluso para futuros negocios que vaya a hacer. Creo que ahí lo estás formando como tal vez te hubiera gustado que alguien estuviera formando de ti, ¿no? Sí, mira, mi padre fue, bueno, fenomenal para mí, el mejor padre del mundo, pero yo aprendí mucho de mi padre sin que mi padre me diga mucho, Ok. ¿me entiendes? O sea, más Sí, con sí, sus sí. actos, Claro. ¿me entiendes? Yo sí soy un poquito más que les hablo. De nuevo, tiene que ver con la generación. Yo Claro, soy mucho total, más amoroso con mis hijos total. que mi padre fue conmigo. Yo sé que mi padre me adoraba, pero no me paraba diciendo, hola hijito, ¿cómo estás? Te quiero. No, yo siempre le digo a ellos, cuando hablo con ellos, papi, te quiero, o I love you, ¿no? A cuando termina la conversación. Mi papá era más de menos de decir, pero tuve mucha que aprender de mi papá y, y una de las cosas que yo les trato de pasar a ellos es y yo les cuento mis historias, ellos saben mis historias, de cómo comencé y todo, porque quiero que sepan que, aunque ellos lo tienen más fácil, ¿no? Porque tienen las facilidades, tienen el internet, ahora todo, pero sin el trabajo fuerte no lo vamos a llegar a hacer. Claro. Hay sobreinformación hoy en día. Hay mucha información. Por eso, hablando de eso, yo creo que es mucho más fácil en esta época crear un negocio porque hay tanta información que yo no tuve, Claro. ¿me entiendes? Pero lo que falta es el querer trabajar Es la fuerte. acción. La A acción, veces ya. hay gente llenísima de información, pero ¿y la acción para cuándo? Exacto, Claro. exacto. Mira que ahora último que fui que estuve en Perú y estaba con mis amigos, siempre me reúno con mis amigos del barrio, del equipo de fútbol. Uno de mis amigos del colegio me dice, estábamos así entrados y me mira y me dice, wow, Genaro, me dice, lo que has podido lograr es increíble. Sobre todo tú, que eras más bruto en el colegio, me dice, y todos nos comenzamos a reír. Pero sí, tal vez no era el mejor en los libros, como se dice, pero siempre quise ser algo grande, siempre quise salir adelante y nunca me importó trabajar fuerte Y tomabas acción. y tomar acción, sí. Y eso es lo que le falta, no a todos, disculpen, pero a esta generación, eso es lo que falta. Claro. Tiene mucho más información, tienes cosas más disponibles, pero le falta la acción. O sea, yo a veces veo a mi hijo y yo creo que está haciendo no se lo digo mucho, pero está haciendo un trabajo fenomenal. Pero así yo lo veo, ¿no? Yo lo veo, lo analizo, digo, wow, yo a esa edad le da 3 vueltas. O Claro. sea, me lo comía vivo, como se dice, ¿no? Porque tengo la picardía que tiene el inmigrante. A veces uno dice, piensa del inmigrante como lo peor, al contrario, para mí es lo mejor. Lo que nosotros tenemos, esa primera educación familiar en nuestros países, ¿no? De que todos se saludan. Ellos tienen que saludar. Cuando vamos a la casa de mi hermana, todos nos saludamos. ¿Tú sabes cuántas veces yo estoy en casa de amigos que son, por ejemplo, americanos y entra el hijo o baja el hijo y como que si yo no estoy ahí, que yo digo, hola? No, si mi tío llegaba a la casa o mi tía y no saludabas, te castigaban. No, eso es de las peores cosas que puedes hacer. En Colombia es igual. O sea, a ti no se permite que alguien te traiga el plato a la mesa y tú no digas gracias. Exacto. O que Eso, mamá, el almuerzo.
eso no se permite jamás. O sea, mamá, por favor, Exacto. muchas gracias. Me levanto, pongo mi plato en la cocina, lo lavo. O sea, cosas como esos, eso que es lo que tú decías ahora, es la educación de casa, ¿no? Y es cosa que no te cuesta. Tal El, cual. el, el hola, el chao, el gracias, no te cuesta nada, pero te llega muy lejos. Exacto. Eso todos los días termina abriendo puertas. Y eso es lo que a mí, con todos, hola, yo puedo hablar con cualquier persona, en donde sea. Y es porque me gusta, o sea, no es que lo estoy, como te digo, antes no lo estoy actuando, me gusta, pero tengo esa habilidad y por eso que me ha ayudado mucho en el negocio, sobre todo cuando es en el networking y todo eso, ¿no? Que es Claro. muy importante. Pero sí, para concluir lo que estábamos hablando, estos muchachos son más inteligentes que nosotros, pero les falta ese chip del trabajo fuerte y eso es lo que yo les trato siempre de meter a ellos, ¿no? El trabajo fuerte. Al final siguen teniendo la más fácil, porque es que poner la acción, yo pienso que es más fácil que tal vez hace unos años buscar información. O sea, ellos solo necesitan es enfocarse, trabajar y aprovechar toda esa información que tienen. Antes realmente era más difícil sin el internet, Exacto. era mucho más difícil. Genaro, estoy seguro que hay mucha gente que nos está escuchando que tal vez lo está pasando difícil aquí en este país. He escuchado de personas que están considerando regresarse. ¿Qué le dirías tú a esas personas que tal vez, no sé, están cansados de intentar, que tal vez no se han puesto la camiseta y lo han dado todo? ¿Qué les dirías a todas esas personas hoy? A nuestra gente que nos escucha y nos ve, a nuestros hermanos, sí se puede. Yo siempre digo, sí, sí se puede y créeme que todos tenemos días malos, ¿no? Pero yo tengo algo que yo propiamente me he educado y siempre lo hago donde cuando estoy teniendo un día malo, yo sé que ya un día bueno viene. Y si al día siguiente fue peor que el día anterior, yo sé que estoy más cercano a que ese día bueno venga. So, uno tiene que programarse en eso. Todos tenemos malos días. Yo he hecho muchas cosas que no me han salido bien. Muchas cosas. Más las cosas que no me han salido bien de las que me han salido bien. Pero nunca me di por vencido, ¿no? Y a esa gente que se está sintiendo que ya quiere tirar la toalla, como se dice, no hay que tirar la toalla. Sigan con mucha fe, con mucho trabajo, denle con todo y tengan programado de eso que me ayuda mucho a mí, que si estás teniendo un mal día, eso significa que un día bueno ya viene. Y si el día siguiente es peor, bueno, que el tercer día va a ser mejor. Están más cerca. Eso es lo que yo siempre vivo por eso. Genaro, antes de cerrar este episodio, me gustaría saber, hoy, si tuvieras la oportunidad, ¿con quién te tomarías este café? Hmm, Con mi padre. Con mi padre, papito, este café es para ti me encantaría estar tomándolo contigo acá. Te extrañamos mucho, toda la familia. Eh, Estoy muy agradecido porque nos trajiste acá, aunque nosotros te peleamos para que no nos traigas. Y bueno, si no hubiera sido por ti y obviamente por mami, no hubiera logrado lo que he logrado ahora. Y siempre con la sabiduría que nos diste y donde yo vi, tal vez nunca te lo dije, donde yo vi que, bueno, cuando viniste acá y eras una persona que relativamente te iba bien allá en Perú y eras una persona de negocio, viniste acá, comenzaste a manejar, eras chofer de autobús o de minivan y bueno, no te importó, tal vez te importó, pero no fue demostrado a nosotros, seguiste nomás adelante, trabajabas mucho y esa es la fuerza que nos diste a nosotros y esa es la seguridad que me diste a mí, que trabajando duro todo se logra y bueno, este cafecito me encantaría tomarlo contigo porque te extrañamos mucho, mucho, mucho y siempre te tengo en mi mente, papi. Te quiero mucho. Hermoso. Genaro, gracias. Creo que ha sido un episodio lleno de aprendizaje. De verdad que si la gente no aprende pues con este episodio, ¿qué más le traemos, cierto? Eh,
No, ha sido todo un placer, gracias y esperamos ver que sigas compartiendo más contenido en tus redes sociales, que definitivamente necesitamos que más gente como tú, que ya tiene un legado que dejar, empiece a inundar las redes sociales Claro. y un poco a contrarrestar un poco de información negativa que hay, ¿no? Sí. Entonces, gracias por habernos gracias a ti. traído y fue un Vamos a placer. tomar una fotito, si puedes. Claro que sí. David, can you take a picture of us?